Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro con un invitado de honor, con un amigo, con el evangelista Ismael Harrigan. Amén, amén. ¿Cómo estás, siervo? Me siento bien, gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio de poder estar aquí con ustedes. Qué bendición. Acabamos de tener un servicio glorioso. Sí, la gloria sea de Dios. Cayó la gloria tremendamente, nos gozamos. Y bueno, yo recibí mi parte, ¿no? Como dije al principio, Gloria cada a quien Dios. reciba lo Sí, que Dios tiene para su vida. Me gocé tremendamente, una unción amén. muy palpable, una unción muy fresca. Gloria. Y bueno, es una bendición que estés acá en Amén. este podcast. Sabes que los podcasts que hacemos usualmente han estado tocando la vida de ministros, Gloria a Dios. de pastores, profetas. Casi son puros ministros los que escuchan nuestros podcasts. Wow. Quiero hacerte algunas preguntas. Sabes que tenemos una escuela acá Wow. y es una bendición porque hemos aprendido tantas cosas en la escuela, pero recuerdo que en una clase enseñé acerca de los hijos de los pastores y estaba viendo un estudio que se hizo y se dice que aproximadamente el 80% de los hijos de los pastores no se quedan en la iglesia, Wow. se alejan de Dios. Wow. Entonces quiero hacerte esta pregunta o primera pregunta. ¿Cómo le has hecho para mantenerte en Dios siendo hijo de pastores? Bueno, muy buena pregunta, pastor, pero realmente ha sido un poco difícil, un poco incómodo a veces porque en mi caso yo también quise hacer, me crecí viendo a mi papá predicar todo el tiempo como evangelista y como siendo el primer hijo me llamó mucho la atención eso. Entonces desde ese entonces yo comencé a tener hambre por predicar al igual. Wow. Realmente no me presionó mucho en el caso de, soy el hijo del pastor, tengo que estar en la iglesia. No, a mí me gustaba ir a la iglesia, Ok. porque no solamente porque crecí en la iglesia, sino porque me enamoré de Dios al igual. Wow. Mis papás siempre me instruyeron, como cualquier pastor instruye a sus hijos, pero a mí me gustó. Yo me enamoré de Dios. Wow. Estaba en los deportes. Obviamente había una temporada que sí me distraí de la voluntad de Dios o el propósito de Dios. Claro. Pero siempre eso estaba en mi corazón, que yo sabía que iba a ser evangelista o predicador. Wow. Y eso fue lo que me ayudó a mantenerme. Nunca me alejé. Era ese temor, Sí. ¿me entiendes? Que me enseñaron mis papás, mi mamá específicamente, me enseñó el Wow. temor Wow. de mantenerme purificado, santo. Era tanto que cuando era más chiquito, para mí, reírme de cualquier tontería me hacía sentir mal. Era tanto así que me Wow. instruyó mi mamá y mi papá. Entonces, crecí de esa manera. Wow. Hay muchos que crecieron de diferentes maneras y puede ser que, porque a veces los padres que están en el ministerio son buenos ministros, pero no son muy buenos padres con sus hijos. Wow. Y yo le doy gracias al Señor porque mi papá tuvo el balance de ser un buen pastor, un buen hombre de Dios Wow. y ser un buen padre. Todos los viernes, pastor, íbamos al cine a ver una película. Wow. Todos los fines de semana, cuando él no viajaba, estábamos juntos, íbamos a compartir así, aquí, allá. A veces él no tenía todo el dinero que tenía, pero lo que tenía lo gastaba en nosotros. A mí y mis dos hermanos jugábamos deportes, jugábamos aquí, jugábamos allá. Crecimos juntos, entonces eso fue lo que ayudó a mi vida mantenerme. Mi mamá al igual. Mis padres siempre fueron buenos líderes, ministros. Siempre han sido buenos líderes y ministros, pero también han sido buenos padres y amigos, que hoy en día los considero mis mejores amigos, que confío en ellos. Entonces, eso realmente me ha mantenido firme diciendo, oye, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo mantenerme firme. ¿Tú crees que tus papás tuvieron mucho que ver para que tú te Demasiado. mantuvieras? Demasiado. Sabes que en esa clase que di en la escuela,
recuerdo que había una parte que tuve que enseñar y una de las razones era que por la cual los hijos de pastores no se quedaban Mm. en la iglesia o en Dios era porque los papás en la iglesia eran de una forma y en su casa eran de otra. Sí, eso es fuerte. Sí. Y de hecho yo tengo amigos que eran, que eran hijos de pastores y hoy en día están en las drogas, descarriados. Wow. Y gente que tenían propósito de Dios, Sí. músicos, algunos predicaban terriblemente. Mm, Y ahora están descarriados. Y cada vez que lo veo, me andan pidiendo dinero. Me andan pidiendo oración, o que ore por ellos, o llorando, a veces lo veo. Entonces, me da mucha pena, porque son hijos de ministros al igual. sí. Pero no, parece ser que los ministros fueron muy gente de Dios, muy buenos en el ministerio, Right. pero no muy buenos en la casa. Wow. Y yo creo, en mi parte, en mi corazón, yo creo que el primer ministerio tiene que ser la familia, That's right. ¿no? Y eso fue lo que mis papás hicieron y hacen todavía. Me instruyen, me inspiran a seguir buscando a Dios. Mi papá Wow. me inspira a meterme más con Dios. Mi Tremendo. mamá también. Una de las mujeres, una de las personas que más, yo creo que fue la que más me inspiró a buscar a Dios, fue mi mamá. Wow. De verdad fue mi mamá la que me inspiró a meterme con Dios. Ella oraba por mí todas las madrugadas, pastor. Cada vez que yo iba a la escuela, Tremendo. ella oraba por mí antes de ir. Y cuando volvía, también oraba por mí. Wow. Para cualquier cosa diabólica, no sé, oraban por... Iba a la escuela, me levantaba a las 5 de la mañana. Mm, Antes de ir al entrenamiento que yo tenía con el fútbol americano, oraba por mí. Después mi papá me llevaba, llegaba, entrenaba, toda la escuela, todo lo demás. Tenía práctica después de la escuela. Después de la escuela volvía a la casa y mi mamá otra vez oraba por mí wow. Tremendo. para limpiarme. Eso era como las 6, 7 de la tarde. Oraba por mí. Mientras yo porque yo tenía que meterme en una cosa de agua fría porque Sí. a veces estaba bien cansado. Y me metía y ella se ponía su mano sobre mi cabeza y oraba. Y oraba. Mm, Y ahí nos poníamos a orar, leer la palabra de Dios. Buscábamos a Dios, comía. Y era así siempre. Entonces Sí. yo bendigo a Dios de verdad por mis padres. sí. Porque yo soy dichoso. Claro. Es una realidad, una bendición. Porque lo que ellos son en el altar, también son fuera del altar. Ahí es la clave. Ahí está la clave. ¿Cómo lidiaste con las ofensas o las heridas? Porque sé que hay muchos hijos de pastores que esa es, creo, la segunda razón por la cual no permanecen en la iglesia, es porque son muy heridos. Sí. Usualmente la gente tiene esa idea de que el hijo del pastor tiene que ser perfecto, no puede cometer errores. Sí. Entonces, ¿cómo le hiciste tal vez para lidiar con esas ofensas? Realmente la ignoré. Al principio no. Me afectaba a tal punto que dije que yo no quería nada que ver con el ministerio. Wow. Oraban por mí, lo que sea. Yo iba a la iglesia, yo amaba a Dios, pero no quería estar en el ministerio. Yo quería estar enfocado en el deporte. Sí. Ese era mi enfoque. Mi papá me apoyaba porque él también era deportista. Y me dijo, no, vamos a eso. Y eso no era mi enfoque. Yo quería eso, pero Dios tenía otros planes. Wow. Y realmente eso también me empujó a alejarme un poco de Dios. La gente a veces dice, no, pero si está en el deporte, nada malo le va a pasar. Y puede ser que sea cierto, pero si uno está firme en Dios. Claro. Pero en esos deportes los muchachos hablan cosas fuera de lugar, hablan cosas de pecado, ¿no? Sí. Y te pueden instruir a cosas que uno nunca había conocido. Y a mí me instruyeron a cosas que nunca, gracias a Dios, nunca viví, nunca fumé, nunca fui parte de las drogas. Pero ya cuando se trata de otros casos, ahí fue que comencé a como estambalear. Y gracias a Dios, apóstol, que yo nunca fui a ninguna fiesta ni nada de eso. Wow. Pero realmente ellos trataron de instruir, pero el temor de Dios que yo tenía y Wow. por lo que mis papás me enseñaron, desde chiquito me hizo echar para atrás. Sí. Yo nunca pude tomar ese paso a llegar a ese punto de vivir en el pecado. Sí. Y le doy gracias al Señor que Él me restauró, me cambió y me levantó, ¿no? Y me recuerdo que lidiando con eso,
Aparte, la gente comenzaban a presionarme. No, que el pastor era así, que el pastor hacía esto. Tú tienes que hacerlo también, tú tienes que orar, tú tienes que hacer esto y lo otro. O sea, no es tan mal que me estaban empujando para buscar a Dios, pero había cierto punto que me estaban presionando y me estaba haciendo sentir como que, oye, pero ¿qué Ya. pasa? Yo quiero primero enamorarme de Dios. No quiero que tú me empujes para yo enamorarme de Dios. Yo quiero tener mi propia experiencia. Y así fue. Y en Wow. el 2020, ahí fue que Dios me llamó. Y ahí Tremendo. fue que me agarré firme del ministerio. Me gozo de verte como tan joven Sí. y la manera que Dios te está usando, en Gloria verdad. sea a Dios. Acabamos de ver la gloria, ¿no? Sí, sí, Y sí. fue algo tan hermoso y me gusta que eres un joven y estás sacando tu ministerio adelante, Dios te está usando. Y bueno, aquí creo que entra la segunda pregunta. ¿Cómo supiste que tenías un llamado de parte de Dios? Yo supe porque todo lo demás no me sentía completo. Mm, No me sentía satisfecho. Y cómo el Señor me hizo el llamado, bueno, yo predicaba, en vez de cuando mi papá a veces me ponía a orar por las personas o predicar, porque como te digo, siempre sí era mi llamado. sí. Pero había un momento que, como le estaba diciendo, me distraí con el deporte, del propósito. Entonces, en el 2020, yo me recuerdo que me hacen una oferta para jugar en una universidad, el fútbol Mm, americano. ok. Y cuando le digo estas noticias a mi papá, se siente bien Sí, porque él quiere que yo juegue. claro. Mi mamá, al igual, no tan bien. Y yo encendí, dije, pero ¿por qué, ma? Me dijo, porque tú no naciste para ser un deportista, naciste para predicar el evangelio. Wow. Bueno, en el momento ignoré lo que ella me dijo. Yo me enfoqué en el deporte, me levantaba al igual, sabe que llegó el COVID, Mm, al igual todavía entrenaba con mis amigos, pero en ese momento yo sentía en mi corazón lo que ella me decía. No nací para esto, nací para predicar, para predicar. wow. Bueno, pasó el tiempo y eso me seguía molestando y me recuerdo que en esos días era como, creo que era casi llegando a julio o agosto por ahí. De 2020, me recuerdo que esa noche yo fui solo al monte porque yo oraba. Mm, Pero simplemente no estaba en el ministerio. Y cuando yo me tiré de rodillas dije, Señor, háblame. Porque no quiero tomar una decisión fuera de tu tiempo. Y como que la universidad, como que estaba en un sí, en un no, como que era bueno, pero yo no era el mejor. sí, Entonces, sí. si yo no podía, facilito, ya tenían otra persona. Y cuando yo estoy de rodillas llorándole al Señor, digo, Señor, háblame. El Señor me habla y me dice, mi bendición irá contigo. Mm, Yo dije, amén. Es todo lo que necesito. Me levanté. Dije, gracias, Señor. Gracias por tu llamado. Y gracias por el propósito. Voy a cumplir lo que tú me estás diciendo. Y le voy a decir a mi mamá que tú me hablaste. sí, sí. Y se me dijo, pero yo no voy contigo. Wow. Dije, Señor, no entiendo. Explícamelo para yo entender. Y él me dijo, es como que si yo te doy, si te dan una casa, una mansión grande, Mm, con los muebles, con la televisión, con todo, pero sin gente. mm, No hay punto. claro. ¿Cuál es el punto de vivir en una casa, una mansión grande sin familia? Wow. ¿Cuál es el punto de tener un carro nuevecito, pero sin gasolina? Mm, No está funcional. claro. Y ahí entendí que la bendición de Dios no es Dios. Mm, Es algo que Él te puede dar, pero no es Él. wow. Y ahí Wow. entendí, como dijo Moisés, si tu presencia no va ahí, Wow. yo no iré. Sí. Si tú puedes llevar tu ángel es bien, está bien, pero tu ángel no eres tú. Mm, Ahí hay leche, hay miel, las uvas son grandes, pero si tú no irás conmigo, yo prefiero quedarme aquí en el desierto. sí. Y yo dije, en ese mismo momento, dije, Señor, te voy a servir hasta el final. Y ahí fue que yo entendí mi llamado, entendí a dónde Dios me llamó. El siguiente día había culto de jóvenes en nuestra iglesia. Esa misma noche, después del servicio, me quedé de vigilia. Y cuando yo me quedé de vigilia, esa misma noche, yo sentí el llamado de Dios, sentí que Dios me estaba llamando, sentía la presencia de Dios.
Al siguiente día de la mañana, el sábado de la mañana, los sábados de la mañana nosotros hacíamos evangelismo en las calles. Y yo tenía toda mi ropa preparada, salí. Cuando yo comencé a predicar, yo quería ver resultados de una vez. Dije, Dios me llamó. Sí. Nada. Nadie aceptaba a Cristo. Yo me recuerdo que una vez un tipo me tiró un cigarrillo. Wow. El tipo me tiró, durante el COVID la gente estaban, no sé, alterada. Sí. Me tiró el cigarrillo, nada más le quedé mirando y dije, si yo me lo agarro a este tipo. Pero sentía la gracia y el amor de Dios y decía, Cristo te ama, Cristo te puede transformar. Pero nadie se convertía. Y una y otra vez manteníamos todos los sábados predicando y nada pasaba. Y llorando todos los días en el monte, llorando, amaneciendo en la iglesia todos los días. Wow. En la iglesia amanecía y en la mañana me levantaba para limpiar la iglesia, ayudar, en trabajar, lo que sea. Todos los días durante el COVID, pastor. Y yo me recuerdo que cuando estábamos allí, ese sábado, un sábado que yo estaba cansado y había un calorón, un solazo que hacía, y yo predicando que me tocaba porque lo tomábamos turno los jóvenes, y yo predicando, sudando, yo siempre era el último. Había un señor afroamericano y está cojeando de un pie con una compra que tenía, con sus bolsas, y está cojeando. Y cuando yo lo me quedo mirando, digo, ¿tú quieres estar a Cristo? Ojo, yo te estoy diciendo suave aquí. Pero cuando yo se lo dije, yo estaba un poquito molesto porque no estaba viendo el resultado. Sí. Y había un solazo que estaba sudando. Cuando yo se lo dije gritando. Sí. El tipo se espantó y dijo, no, claro, haga lo que usted quiera. Cuando yo extiendo mi mano, digo, en el nombre de Jesús, recibe a Cristo. El tipo comenzó a temblar. Cuando el hombre comienza a temblar, cae al piso. Wow. Cuando él cae al piso, yo estoy en shock, yo estoy mirando esto. Y yo estoy mirando que la gente, porque estamos en el semáforo, la gente están parando los carros y se están parqueando toda la gente para ver qué es lo que está pasando. Wow. Y cuando el tipo está en el piso temblando ahí, le pongo la mano en el pecho. El tipo se levanta. Cuando se levanta, comienza a mover sus rodillas y tiró el bastón y salió corriendo por la calle. Cuando salió corriendo, yo salí detrás de él, hablando en lengua. ¡Shah! Y el tipo comenzó y también recibió el bautismo del Espíritu Santo ese mismo día. Wow. Y cuando él lo recibió, comenzó a hablar en lengua. Parece ser que él era cristiano en antes. Y se descarrió. Wow. Y comenzó a sentir lo que antes sentía. Y me abrazó, hasta me dio un beso en el cachete. Y me dijo, gracias. Varón, se convirtieron 15 personas o 20 ese mismo día. Wow. Desde ese entonces, yo nunca he dejado de predicar el evangelio. Nunca. Fue ahí donde empezaste a fluir en lo sobrenatural. En la calle. Porque, fíjate, esa es una de las preguntas que te quería hacer. Hoy en la mañana que veníamos para acá, me marcó una hija espiritual y me empezó a contar de las cosas que pasaron ayer. Wow. Y hubo una hermana que se le acercó, que trajo a su hija y recibió el don de lenguas. Wow. Y la muchacha estaba Tocada. muy tocada, duró mucho tiempo tocada. No pudo dormir toda la noche hablando en lenguas. La niña. Sí, la hija de ella. Wow. Entonces, yo sé que ayer pasaron cosas tremendas. Poderosa, sí. Fue algo poderoso y sabemos que Dios te está usando en lo sobrenatural. Milagros, sanidades, liberaciones. ¿Cómo empezó todo eso en tu vida? Bueno, ahí mismo, pero realmente, donde yo comencé a ver el cambio en mi ministerio de verdad, fue recientemente, pastor. Yo predicaba mucho, fui a Dallas, comencé a predicar, Dios comenzó a abrirme una puerta, yo comencé a comprar mis tickets, y yo llamaba a los pastores a ver si querían, y pues si no, pues está bien. Sí. Y me invitaban. Yo compraba mi ticket, pagaba mi hotel, pagaba mi comida, pagaba todo. Porque yo tenía hambre. Sí. A veces me quedaba sin nada. Wow. Pero por predicar. Y no le decía nada a mis papás porque yo quería experimentar esto. Y yo me recuerdo que fui a diferentes lugares. Y poco a poco comencé a crecer. Y una de las cosas fue el ayuno y la oración, pero también leyendo muchos libros de muchos ministros. Wow. Y yo comencé a leer mucho los libros de Benny Hinn. Y de un hombre que se llama John Bevere. No sé si lo conoce, apóstol. Un hombre muy de Dios.
Cuando yo comienzo a leer estos libros de estos tipos, mi vida comienza a trastornarse, cambiar. Comencé a ver videos de Pastor Chris, de TV Joshua. Comencé a ver videos de estos hombres de Dios, de Benny Hinn, que cuando él se quedaba parado, hacía recibe y la mitad de la gente que estaba ahí, del público, caían pataleando. Sí. Eso a mí me hizo temblar. Wow. Cuando yo iba a la iglesia, miraba a mi papá fluir a ese nivel y decía, ¿qué es esto? Miraba a diferentes ministros de Dios. Y eso, la inspiración y la hambre, como le dije el otro día, yo soy una esponja, apóstol. Sí. Todo el que tenga a Dios, yo quiero unirme a esa persona. Le pregunto, ¿qué es lo que tiene? Wow. ¿Qué es lo que tiene que hacer para llegar a ese nivel? Sí. Y yo soy una esponja, apóstol. A todo ministro, yo le pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? A Di Rocco, a Giovanni, a Miguel, a todo el mundo le he preguntado. Y yo me recuerdo que recientemente, de hecho, el pastor Claudio Fraser, Sí, Claudio Fraser. cuando él oró por mí, la gente piensa que es falso, que eso es una locura, que es chiste. Sí. No, hermano. Yo no quería caer. Cuando ese hombre oró por mí, mi vida cambió. Yo siempre he predicado. 2022, 2021, 2023, he predicado. Pero como el 2024, mi ministerio no ha sido igual. El 2023 fue algo poderoso. Después de esa administración. Después de esa administración. Fue una transferencia. Fue una transferencia. Y antes de la administración yo también estaba subiendo el nivel, ya como que estaba tocando. Sí. Y porque cuando yo sé que hay un rompimiento, un crecimiento, yo me siento incómodo. Sí. Tú sabes, cuando usted pone unos zapatos y tu pie crece, te sientes incómodo el pie, tienes que comprarte un zapato nuevo. Está subiendo de nivel. Así yo me sentía, dije, algo me está pasando, que me estoy sintiendo algo. Estoy viendo tantas manifestaciones. En Monterrey eso fue terrible. Estoy viendo tantas manifestaciones. Digo, algo me está molestando. ¿Qué es? Cuando el pastor Claudio Fraser oró por mí, ahí entendí. ¡Pah! Wow. Cuando fuimos a Reynosa, que yo vi esas manifestaciones y que mi mensaje estaba contundente, ya no era lo mismo. Wow. Ya mi lenguaje cambió. Ya yo no hablaba igual. Ahí entendí, dije, acabo de servir a un nivel sobrenatural que todavía yo no sabía que lo tenía. Apóstol, donde sea que iba, alguien recibía el bautismo del Espíritu. Es una evidencia. Sí. Yo antes no oraba por eso, ahora siempre oro por eso, el bautismo. Y cada persona que oro por una persona así, reciben el bautismo del Espíritu. Es una evidencia que Dios me ha dado. Sí. Apóstol, has comenzado al final de 2024, entrando aquí el 2025, hemos visto la mano de Dios como nunca antes. Fuimos a Colombia, fuimos a México, el congreso de jóvenes que tuvimos en nuestra iglesia. Algo terrible. Dios comenzó a manifestar a lo que yo miraba, que pensaba que nunca iba a suceder. Cuando yo comencé en el 2020, yo no sabía hablar bien español. No sabía predicar bien. Y ahora que me veo, digo, Dios mío, cómo el tiempo corre. Cómo sucede todo. Desde que ese hombre extendió su mano sobre mí. Tremendo. Mi vida, pero al instante, apóstol, porque ese mismo día mi papá nos dijo, vete y ora por la gente que está ahí arriba. Wow. Apóstol, yo fui subiendo arriba. Fue en el 7 horas. Cuando yo comencé a poner la mano, todo el mundo quería pataleando. Y yo me miraba la mano y decía así, ¿qué es lo que me pasó? Fui a mi cuarto y dije, ¿qué es lo que me pasó? Fui a Reynosa. ¡Pah! Fui al DF. ¡Pah! Una unción loca. Sí. Algo que cuando estaba predicando la gente no se aguantaba. La gente que iba predicar, hasta pataleando al piso, ni siquiera estaba ministrando todavía. Wow. O sea, era un nivel de unción que uno creció. ¿Y qué pasa? Que cuando eso sucede, también uno crece más en la oración. Uno crece más en la relación con Dios. Uno crece más en la palabra de Dios. Sí. Uno crece más en los libros, estudiando, enamorándose más de Dios. Sí. Y en el principio de este año, yo siempre hago un ayuno. Y al principio de este año, yo hice un ayuno de 3 días. Y el Señor a mí me habló de algo. Y lo quiero decir. El Señor me dijo esas mismas palabras. En el momento de silencio, en el silencio completo, eran como las 4 de la mañana. El Señor me dijo, mientras más me buscas, más me encuentras. Y entre más me encuentras,
más me amas. Wow. Apóstol, en ese mismo momento, al principio de este año, 2025, yo me quebranté y desde ese entonces yo comencé a buscar a Dios. He buscado a Dios como que si no tengo vida, como que si no hay otra cosa más, Sí, sí, sí. como que si no tengo otra opción, Wow. como que si Él es mi única opción, my only option. Right. Y así yo he estado, apóstol, buscando a Dios. Y ni siquiera le pregunto para que me use lo sobrenatural. Eso ya es... Es una relación. Me contabas que oras en la montaña. Sí, en el monte. ¿Cómo es eso que oras en la montaña? Eso es una locura que inspirado por los hombres de Dios que tenemos al frente, como mi papá y otros ministros, nos han inspirado ir al monte a orar. Sí. Y en esos montes hemos tenido experiencias sobrenaturales. Hemos visto ángeles al igual como demonios. Hemos visto cosas extrañas al igual como cosas gloriosas. Y para mí ha sido de bastante bendición porque en el monte ahí tú no te puedes dormir. ¿Me entiendes? A veces yo oro en el frío. Sí. Pero frío, apóstol. Pero frío que te quema la piel. Sí. Y yo me quedo ahí de rodillas. Orando. Y un viento recio sopla, frío, pero me quedo orando. Y cuando yo sé que Dios está ahí, siento caliente. Wow. Y me cubre. Wow. Apóstol, y yo me recuerdo que una vez yo estaba orando y había un muchacho que estaba ahí. Habían como unos par de jóvenes que les gustan orar. Sí, sí. Y me dicen, líder, quiero orar al lado tuyo. Y dije, bueno, varón, no me hable mucho, yo quiero hablar con Dios. Ok, no, tranquilo. Y ahí estaba tirado. Y yo estaba tirado de rodillas. Y le dije al Señor, si tú estás conmigo, si tú me llamaste, porque siempre me gusta que Él me recuerde. Claro. Digo, Señor, si tú me llamaste, que sople un viento recio. Y lo grité, Padre, sopla un viento recio sobre este monte. Al instante, apóstol, ese monte se estremeció, un viento recio comenzó a soplar. El muchacho que estaba ahí, estaba como entre dormido y despierto, se levantó y salió corriendo hablando en lengua. Había otro varoncito que estaba hasta allá lejísimo. Wow. Y me dijo, varón, ¿qué es lo que está pasando? Siempre Dios. Varón, se metió una locura. No, y yo sé que esto lo van a criticar y a juzgar porque la gente tiende a no creer en lo sobrenatural, pero esto es algo bíblico. Esto es algo real. Porque Jesús tenía poder, demostraba su poder sobre la naturaleza. Caminó sobre el agua, le hablaba a los vientos, los mares le obedecían. O sea, obviamente es algo bíblico. Es algo bíblico. Tiene que ver con lo sobrenatural. Tiene que ver con lo sobrenatural. Apóstol, cuando sucedió eso, yo me tiré de rodillas a llorar así. Tú me llamaste. En otra ocasión, fuimos a hacer un ayuno hasta las 6 a un monte que está más lejos. Sí. El que le estaba hablando el otro día, que se ve las estrellas ahí, apóstol. Y estoy ahí de rodillas. Me recuerdo que está Emil, está Tony, está Edwin, están esos muchachos ahí. Que son también unos evangelistas de Dios. Y estoy deterrado de rodillas allí. Ellos están adentro, yo estoy afuera. Y le digo, esta misma palabra, le digo así, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Así yo lo dije. Al instante, como una voz de hombre, la primera vez, y creo que la única vez que yo he escuchado la voz audible. Wow. Que me dijo, el Mesías. Apóstol, yo temblé. Wow. Porque el monte literalmente tembló. Hay un lago ahí al frente. El lago estaba tranquilito. El lago se levantó. Comenzaron a hacerse olas. Wow. Los lagos casi no se hacen olas. Claro. Varon olas. Pa. Yo me empanté y me tiré de rodillas así. Comencé a temblar. Wow. Los muchachos salieron de la casa asustados. Dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Cuando pasaron los días, cada vez que yo cerraba mis ojos, yo miraba las estrellas. Y esa voz nunca se me fue de la cabeza. Como por un mes, yo escuchaba esa voz así, el Mesías. Sí. Apóstol, pero me habló como un hombre que me estremeció los huesos. Nunca en mi vida he vuelto atrás. Esas experiencias hacen que uno se mantenga firme en Dios. Sí.
se mantiene creyéndole a Dios. Tremendo. Obviamente la palabra de Dios es la que te ayuda a mantenerte y Claro. seguir la fe. Pero esa experiencia te recuerda quién es Dios. Sí. Y de verdad yo le bendigo a Dios por esas experiencias. Sí. Qué tremendo, me gozo de oír esto. Creo que Sí. va a bendecir a mucha gente. Amén. Porque no todo el mundo se atreve a contar, ¿no?, lo que está No. viviendo con el Señor. Lo hemos visto acá. Somos testigos de lo que Dios está haciendo contigo. Y, sabes, te voy a hacer esta pregunta. Porque es algo que yo noté de tu ministerio. Que tal vez te lo han dicho, o tal vez nadie te lo ha dicho, pero te lo voy a decir. Fíjate. El Señor me estaba ministrando hoy en la mañana que cargas una unción de convocatoria, porque la unción de lo sobrenatural es bonita, ver los milagros, las sanidades, las liberaciones, pero hay una unción de convocatoria de la cual habla la Biblia. Por ejemplo, esta unción la cargaba Gedeón, la cargaba Samuel. Dice la palabra que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos tocaban el cuerno y todos los hombres se reunían. Y para serte sincero, nosotros acá, tú viste la iglesia, está completamente llena. Sí. Los domingos la llenamos, pero no habíamos llenado el lobby. Y ahora cuando estuviste acá, ni lo promovimos el evento como tal vez lo deberíamos de haber promovido, Amén. pero se llenó, nunca se había llenado la iglesia así. Wow. Y he traído hombres De Dios. de Dios, hombres que se mueven en lo sobrenatural. Amén. Pero una cosa es, esto es lo que el Señor me ministraba, es moverse en lo sobrenatural, y otra cosa es tener esta unción de convocatoria, que donde llegas, la gente llega. Sí, sí. Y eso es algo tremendo. ¿Cómo le hiciste para obtener eso? ¿Crees que es algo que viene de parte de generación? ¿De tu Yo papá? creo que sí. Creo que sí, porque al igual, como puede ser que pase conmigo, si el pastor mío, mi papá viene aquí, no creo que se No, pudiera hacer tendríamos aquí. que hacer algo más grande. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre de lo Sí. verdadero, apóstol. Sí, sí, sí. Y cuando la gente tiene hambre de lo verdadero y ve los resultados de ese hombre o esa mujer que tiene lo verdadero, la gente lo va a seguir. Sí. Donde quiera que esté. Puede estar en medio de un desierto. Y estamos en un desierto, ¿no? Sí, Literal. sí, sí. En Arizona. Puede estar en medio de un desierto y la gente va a seguirte. Wow. Porque ellos no te están viendo a ti, están viendo lo que tú tienes. Mm. Y no, apóstol, realmente yo creo que eso es por, como usted dice, que vienen de generaciones, pero al igual, la gente está viendo los resultados Sí. de cómo Dios se está glorificando a través del ministerio de uno. Sí, sí, sí. Yo he ido a lugares con mi papá, con el pastor varón. Hay lugares que para él entrar hay que abrir el camino. Tanta gente. Mira, la primera vez que yo vi una multitud demasiado fue en Honduras. Habían 30,000 personas. Wow. Nunca en mi vida he visto tanta gente. ¿Esa es una unción de convocatoria? Pero fue un lunes. ¡Wow! ¡Un lunes! ¡Un lunes! Tremendo. ¿Cómo que un lunes va a llegar tanta gente? Ya. Él fue ahora a Montería, Colombia. Sí. Más de 15,000 personas. Un martes, apóstol, un martes. Wow. Un martes, un día que se trabaja. Sí, sí, sí. La gente, y me estaban diciendo que ellos estaban ahí desde el día anterior haciendo línea. Wow. Para sentarse adelante. Sí, 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 sí. Fueron a la noticia. O sea, donde se mueve ese hombre, se mueve la multitud. Sí. ¿Pero por qué? Como usted dice, como Gedeón, que cuando él sonaba la trompeta, todo el mundo Sí. lo seguía. Todo el mundo llegaba, los Sí. hombres llegaban, porque tenía una unción para llamar Sí. a la persona a Dios. Mm. Y eso es lo que yo puedo ver que Dios me ha permitido vivir. Y porque esto es reciente, apóstol. Yo soy nuevo. Sí, sí, sí. Yo nada más tengo 23 años. Yo soy nuevo. Yo estoy comenzando. Sí, sí, sí. Entonces, todo lo que estoy mirando es ahora. En Perú, en Argentina, hemos visto esas mismas manifestaciones que no caben en las iglesias, no Wow. caben en los lugares, tienen que poner pantalla afuera, tienen que poner una carpa afuera. Wow. O sea, Dios ha abierto esta puerta, Sí. no porque yo lo pedí,
sino porque Dios, por su gracia y su misericordia, Claro. nos ha dado esa gracia para llamar la atención a la multitud. Qué tremenda unción, Y la no todo el verdad. mundo tiene esa gracia. Como Sí, te sí. dice, no todo el mundo tiene esa gracia. Yo he visto hombres de Dios, hemos tenido hombres que Dios los usa poderosamente, hemos visto muchos milagros, sanidades, liberaciones, pero esto fue algo diferente tocante a esa unción de convocatoria. O sea, la gente llegó de todos lados. Había mucha gente que no era de la iglesia acá. Sí, sí. Y el AVI estaba Sí, completamente estaba lleno. completa lleno. O sea, ya no cabía la gente ya ni en el AVI. La gente se tuvo que ir. Wow. O sea, no sé, eso fue algo que me impactó, en verdad. Wow. No lo había visto con nadie. Lo he Gloria a visto, Dios. obviamente, en la televisión, como Sí, sí. un hombre de Dios anuncia, voy a estar en tal Sí, ciudad, y llegan por montones, you know? Yeah. Pero no lo había visto con nadie hispano. Wow. Hasta apenas ahora. Y dije, wow, qué bendición. La Y gloria especialmente sea de que nunca habías venido para acá. No, nunca, es la primera vez. Eso es una bendición. Bueno, y ya para cerrar, última pregunta. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes o a los ministros que apenas están empezando su ministerio? Porque hay muchos, ¿no? Que Sí. tienen llamados, sienten ese llamado de parte de Dios y tal vez están empezando. ¿Qué consejo les darías? Esta misma pregunta me la hicieron en otra entrevista así mismo. Y lo voy a hacer la misma respuesta. La mismita, porque es la respuesta que siento darle. Espera tu tiempo. Wow, No te desesperes. tremendo. Ha habido momentos que yo me desesperaba porque no miraba los resultados. Nosotros los latinos nos gustan las cosas rápido. Sí. Siempre. Y yo no entendía que tenía que esperar el tiempo perfecto para abrir las puertas necesarias. Cuando tú esperas tu tiempo, tú no tienes que tocar las puertas se abren solas. Tú no tienes que llamar para que te invite. No es malo que llames porque yo sé que uno tiene un ministerio. Lo que quiero decir es que cuando tú esperas tu tiempo, es Dios que te abre las puertas. Y ese es mi consejo para todos. Esperen su tiempo. Manténganse como que si uno no sabe nada. Yo he aprendido eso, apóstol. Sí. Yo trato de actuar como que yo soy un nuevecito, como que yo no conozco las palabras de Dios delante de los gran ministros. Wow. Y cuando Dios se glorifica a través de uno, se sorprenden porque dicen, pero es el varoncito que no hablaba casi, que estaba calladito, Wow. que no decía nada. Ese mismo, Dios lo hizo a través de él. Ese es mi consejo. Tratar de mantenerse en silencio, calladito. Que nadie sepa mucho de ti. Que tú no tengas que hacer tanto bulto, tanta bulla para que sepan de ti. No. Tú simplemente mantente callado, mantente firme. Mantente esperando tu tiempo, que la puerta se te abra. Mantente orando, buscando a Dios, ayunando, orando, leyendo la palabra. Edificándote tú mismo para edificar a otro. Cuando llegue tu tiempo, no hay nadie que te detenga. Eso fue lo que pasó, apóstol. Sí. Cuando me llegó el tiempo, ¿sabe cómo llegó? Yo acompañando a mi papá. Él me dijo, haz una oración para la multitud que está aquí. Wow. Llore cuando llore, que Dios me dio una palabra para el momento. 2 minutos, no necesitaba ni 5. Sí. 2 minutos. Apóstol, ese mismo día me comenzaron a llamar gente por todos lados. Wow. En el estadio comenzaron a caer la gente endemoniada en 2 minutos. Y así le entregué el micrófono al hombre de Dios para que él siguiera fluyendo. Apóstol, es así. Sí. Y ahí mismo Dios comenzó a abrirme la puerta. La gente piensa que, la mayoría de las personas, muchas personas piensan que a mí me invitan porque soy hijo del pastor. Harry, y puede ser que sea verdad. Puede ser que sea verdad que me invitan porque soy hijo de un hombre muy de Dios. Pero realmente le sorprende a muchas personas cuando notan que Dios se glorifica a través de mí. La gloria siempre es de Dios. Y dicen, de verdad, me equivoqué. No es solamente porque es hijo de Harrigan, sino que él tiene su propia unción. Y puede ser que hay gente que me invita para llegar a mi papá. Está bien. Claro. Pero a mí no me importa, apóstol. Yo quiero predicar. Yo quiero predicar el evangelio. Tremendo. Yo quiero que me inviten donde sea, no importa. Yo me meto debajo de una mata por predicar, no importa. El punto que yo quiero predicar es el evangelio, apóstol. Sí. Y cuando ven esos resultados se asustan, se turban. Y yo me recuerdo una vez que una señora con su hijo, ella casi no podía hablar muy bien, se me acerca a él y me dice, tú tienes una unción más grande que tu papá.
Y le dije, no, Mm. no. Aunque pueda ser que yo llegue, no. Porque lo que Dios a mí me dio, me lo dio a mí. Y lo que Dios tiene con Él es también poderoso, pero yo honro más lo que Él tiene. Mucha gente me ha dicho, tú tienes una unción más terrible que tu papá. No, varón. Mm. Yo honro a mi pastor, yo honro a mi padre, yo honro a mi Claro. padre Wow. espiritual, Wow. yo honro a mi apóstol. Yo siempre voy a estar debajo de Él, por más que la gente me lo diga. Sí. Siempre voy a estar debajo de Él porque Él fue que me inspiró. Sí, Él fue sí, que sí. me instruyó. Sí. Todo lo que yo soy Mm. son gracias a ellos y a Dios y a ellos. Sí, sí, sí. Todo lo que yo tengo es gracias a ellos. Entonces yo nunca puedo decir que yo soy mejor que nadie. Claro. Yo siempre digo que cada quien tiene lo suyo. Así Sí. que mi consejo es, esperen su tiempo, manténgase esperando que cuando Dios abra la puerta, nadie te lo puede cerrar. Wow, pues qué tremendo. Creo que este podcast va a ser de mucha bendición para el cuerpo de Cristo alrededor Sí. del mundo. Y gracias. No, gracias a ti, apóstol. Gracias por estos días que estuviste acá. Nos gozamos. Amén. Ojalá y regreses pronto. Gloria a Dios. Claro que sí, me quedé a gusto aquí. Sí. Amén, amén. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Si todavía no se suscribe a nuestro canal ahí en YouTube, hágalo. Yo sé que estos podcasts van a seguir bendiciendo su vida. Dios les bendiga a todos.